Hola, ¿cómo les va, queridos amigos? Esto es Química y algo más. Mi nombre es Patricio, para los que no me conocen. Les mando un gran saludo a mis suscriptores y a los que no lo son también. Y esperemos que se suscriban a este canal de información bastante variada, más que nada de materias exactas como química, física y matemática. Bien, hoy puntualmente vamos a hablar un poquito de tabla periódica, la tabla periódica de los elementos. No se pierdan este tutorial porque es corto y tenía ganas de explicarles qué información nos da la tabla periódica, porque a veces subestimamos y decimos, bueno, la tabla, tenés tabla, me prestás la tabla, pero bueno, tenemos que saber qué información nos da y cómo están ordenados los elementos químicos en la tabla periódica de los elementos. Bien, bueno, básicamente hay dos grandes grupos que son los metales y los no metales, ¿sí? Em, Si ustedes ven, hay como una escalerita acá entre el aluminio y el boro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a agrandar un poco, ¿sí? Esta zona verde, bueno, hay como una pequeña escalera, digamos, más que nada, por ejemplo, entre boro y carbono hay una separación, si uno hace así, entre el color violeta y el verde, mejor dicho. Bien, y ahí estaríamos separando los metales de los no metales. De la escalera a la derecha están no metales y de la escalera hacia la izquierda están los metales. Por ejemplo, todos los verdes le dicen metaloides, pero en realidad son más metales que no metales. Todo lo que es violeta, fucsia y celeste, ¿sí? Que son los gases inertes, gases nobles o gases raros, son no metales. Después sí, empiezan a hilar más fino, bueno, no metales, por ejemplo, este grupo 17, ahora vamos a ver qué es el grupo, todo lo que es fucsia, halógenos, pero los halógenos son no metales, ¿sí? Y como les decía, el color celeste pertenece a los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y un nombre bastante extraño, ogamesón, la verdad que ni lo recuerdo ese. Pero bueno, básicamente los gases inertes reciben el nombre de inertes porque no reaccionan con ningún otro elemento. Son inertes, ¿sí? Y de ahí se los estudió y se dieron cuenta de que al no reaccionar con nadie, sus átomos tenían una configuración mucho más estable. Apareció Lewis explicando esta teoría. No quiero entrar en la teoría de Lewis, pero básicamente tienen su último grupo completo con 8 electrones. De ahí viene la teoría del octeto. Todos los otros, al no tener el último grupo completo con 8, tratan de hacerlo a través de la unión con otros átomos. Bueno, vamos a hablar un poquito de grupos y periodos. Todo lo que es filas, ¿sí? Las líneas horizontales son periodos. El del hidrógeno, por ejemplo, acá arriba a la izquierda tenemos el periodo 1, que va del hidrógeno al helio, ¿sí? Son nada más que dos elementos. Después tenemos el periodo 2, litio, berilio, continúa con el boro, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, y así sucesivamente, ¿sí? Después tenemos los grupos que son los verticales, grupo 1, grupo 2. En algunas tablas, principalmente una que es de color azul y blanca, se siguen viendo. Por ejemplo, dice 1A, 2A, y después pasa al 3A donde está el boro y el aluminio, ¿sí? 4A, 5A, 6A, 7A. Y el grupo de los halógenos sería el 7A. Y los gases inertes 8. Esta directamente pone todo alineado y todo lo que es la zona del medio amarilla, del 3 al 12, en muchas tablas se ve de color verde, para que no se asusten, ¿sí? Toda esta parte amarilla a veces se ve en verde. No importa el color. Esta parte son los elementos de transición, son metales, ¿sí? Que va del grupo 3 al grupo 12 que encabeza el zinc. Son metales. Y a veces ese nombre de grupo está con la letra B, 3B, 4B, 5B, 6B. Pero bueno, y usan mucho los números en romano, ¿sí? Pero bueno, es para que ustedes sepan que están numerados las líneas verticales son los grupos y las líneas horizontales o filas son los periodos o niveles, ¿sí? ¿Qué nos dice el número de grupo? El número de grupo, por ejemplo, este que tenemos acá, el grupo 2, donde encabeza el berilio, significa que en la última órbita
o en el último nivel, ese átomo tiene 2 electrones. Por ejemplo, el magnesio, así se lee. El magnesio, vamos a acercarnos un poquito acá, el magnesio, Mg, está en el periodo 3, en el nivel 3. Es decir, su configuración electrónica llega hasta el nivel 3. ¿Mm? ¿Recuerdan lo que es configuración electrónica? Es cómo están dispuestos los electrones. Por ejemplo, a nivel 1, 1s cuadrado, nivel 2, 2s cuadrado, 2p6, nivel 3 y así. Llega hasta el nivel 3, pero en el nivel 3 tiene solamente 2 electrones. Es decir, el número de grupo me dice los electrones que tiene el átomo en el último nivel. Por ejemplo, el calcio, en el nivel 4, porque llega hasta el nivel o periodo 4, tiene 2 electrones. Es decir, todos estos que están acá, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, todos tienen en común el número de grupo, pero no el nivel, por supuesto, ¿sí? Y eso hace que tengan propiedades muy, pero muy similares, también a la hora de reaccionar. Entonces acuérdense de esos puntos que son muy importantes: metales, no metales, grupos, periodos, ¿sí? Después vamos a ver un poco esta parte de aquí, el grupo de los lantánidos, de los actínidos. No se preocupen porque nunca los piden, no hay reacciones químicas con estos grupos prácticamente, no se lo van a pedir. Pero vamos a ver dentro de cada elemento qué información nos trae la tabla periódica. Esta tabla está muy completa, hay otras que tienen menos números todavía. El número grande que ven ahí, por ejemplo, este es el hierro, Fe. El 26 me está diciendo el número atómico. ¿Qué significa? El número atómico era la cantidad de electrones o protones que tiene ese átomo. Recuerden, electrones, cargas negativas, giran alrededor del núcleo y en el núcleo hay protones, carga positiva. Tenemos que tener la misma cantidad de electrones que de protones, a no ser que estemos hablando de un ion. Estamos hablando de elementos neutros en su estado fundamental. Entonces, el hierro tiene 26 electrones y 26 protones. Este número que está aquí, 55,845, es la masa atómica, ¿sí? La masa del átomo de hierro. Bien, este número, fíjense que viene con una coma, ¿no? No debería ser así, debería ser un número redondo. ¿Por qué tiene coma, tiene decimales, coma 845? Porque se saca un promedio de los pesos de los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Bueno, son átomos que tienen igual número atómico, es decir, varios hierros con el 26, pero tienen distintas masas. La diferencia está en la cantidad de neutrones. Recuerden que la masa es el núcleo, y en el núcleo hay protones y neutrones. Bueno, los isótopos difieren solamente en la cantidad de neutrones. Así que existe otro hierro con otro peso, realmente no sé cuántos hay. Hacen un promedio ponderal teniendo en cuenta el porcentaje, porque por ahí hay un hierro que es más pesado, pero prácticamente está ausente. Capaz en un 5%, en un 2%, no sé. Y hay otro hierro que está presente el 80%, por darle un ejemplo nada más. Invento los números. Pero es para que ustedes sepan que para hacer el promedio tienen en cuenta esas cosas: el porcentaje de aparición en la naturaleza y las masas. Y resulta un número con coma, es lógico, cuando ustedes hacen el promedio va a aparecer la coma, si no serían números redondos. En el caso del hidrógeno hay 3 isótopos, por ejemplo, el protio, el deuterio y el tritio. El protio pesa 1, el deuterio 2 y el tritio 3, pero el tritio prácticamente no existe. Entonces, a la hora de hacer un promedio, les queda 1,00794. Ustedes redondeen, cuando hacen trabajos, el número másico se redondea, este es 1, ¿sí? El hierro tomen 56. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces les pueden pedir, calcúleme la cantidad de... Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si me dicen cuántos electrones y protones tiene el hierro, ustedes tienen que decir 26 electrones y 26 protones. Pero para saber la cantidad de neutrones tienen que restar al número atómico el número másico. Y ustedes no, al número másico, el número atómico es el mayor menos el menor. Y ustedes no pueden decir 55,845 menos 26, tienen que decir 56 menos 26. Total 30. 30 neutrones. ¿Sí? Eso es para que sepan. Siempre deben proceder de esa manera. Bueno, mezclé un poco, pero mezclar hasta ahí nomás porque hay mucha relación. Los ejercicios que tienen que ver con número atómico, número másico, neutrones, electrones y protones, sí o sí tienen que usar la tabla periódica de los elementos. Ahí está la información. Entonces, ¿qué información nos trae? Siempre, siempre, toda tabla, por más mala que sea, tiene que tener el número atómico y el número másico.
Eso es lo más usado. Después, bueno, hay algunas cuestiones como la electronegatividad. Fíjense que el hierro tiene 1,83. ¿Sí? No se nota mucho, pero es 1,83. La electronegatividad, ¿qué medía? La tendencia de un átomo a robarle electrones a otro. ¿Sí? El más electronegativo en la tabla es el flúor. El flúor. Yo en otro post hablé de las propiedades periódicas, así que después se las dejo como enlace. ¿Cuáles son las propiedades periódicas? Bueno, el flúor tiene casi 4, 3,98, es el más alto, es el elemento más electronegativo de la tabla. Y el más electropositivo es el francio con un número de 0,70. Los elementos en la tabla periódica están ordenados, ya les dije, por grupos y periodos, pero dentro de cada grupo y periodo están ordenados por el número atómico. Fíjense, hidrógeno 1, número atómico 1. ¿Quién sigue? Helio 2. ¿Quién sigue? Termina esa fila, viene la de abajo. Litio 3, berilio 4. Boro 5, carbono 6. Y así sucesivamente. Termina una fila, sigue la de abajo y va creciendo el número atómico. ¿Sí? Por supuesto que acá hay un salto entre lutecio. Fíjense, 56 al 71. ¿Qué pasó acá? Acá vienen los lantánidos. Después del 56 aparece el lantano, que es 57, serio 58. Estas filas son los lantánidos y esta de abajo son los actínidos. Son elementos que existen en la naturaleza, pero en pero muy poca cantidad, y algunos son artificiales encima, como algunos actínidos. ¿Por qué saltaron y lo pusieron acá? Bueno, se cree que es por una cuestión de comodidad, porque si todo este grupo de abajo de lantánidos y actínidos lo hubieran metido en el medio, tendríamos una tabla extremadamente larga, y por razones de comodidad de espacio también se acortó y queda mucho mejor. No es por otro. Bueno, los lantánidos ocupan el orbital F, fíjense, esto que ven aquí. Tenemos el S, el D, el P y el F, son los famosos bloques de la tabla periódica. Para esto tienen que estudiar un poquito configuración electrónica. El grupo 1 y 2 figuran, vamos a aumentar un poquito más. Acá estaría grupo 1 y 2. Toda la serie D son los elementos de transición, los metales que les decía. Después viene P, los gases inertes, y F serían lantánidos y actínidos. ¿Por qué F? Porque su cantidad de electrones llega a ocupar los orbitales 4F y 5F. En cambio, el grupo 1 y 2 siempre llegan hasta el S. ¿Sí? Eso es para que tengan una idea de el por qué lo ponen de esa manera, ¿no? Configuración electrónica, bueno, les repito, eso deberían repasarlo. Cómo se... Acá dan una idea cómo se completan. Por ejemplo, el helio dice un S cuadrado. Se ve muy pequeñito, pero se ve. ¿Sí? Debajo del helio, dice helio, está el símbolo, la palabra, y abajo dice un S cuadrado. Quiere decir que ahí están los dos electrones del helio. Después del S cuadrado que venía, el 2S1 y así sucesivamente. Entonces, pensemos en qué le sigue el helio. Por ejemplo, el litio, que tiene 3 electrones. Entonces, el litio, lo buscamos aquí, dice 3. ¿Sí? Entonces, la configuración del litio es un S cuadrado y 2S1. ¿Se dan cuenta? Hacen la configuración hasta llegar al número atómico, que es el número de electrones o protones. Y a veces viene abreviado. Por ejemplo, no sé, el magnesio dice 2 electrones y fíjense lo que dice abajo, ¿no? Bueno, no se nota mucho, pero vamos a ver, ¿quién es el que tiene 10? Neón. El neón tiene 10. Un S cuadrado, 2S cuadrado, ¿sí? Y 2P6. En total 10 electrones. Perfecto. Entonces, tiene 10 y fíjense el magnesio, le ponen entre corchetes neón. Significa que para no poner toda la configuración del neón hasta 3, y aparte 2 más para llegar a 12, que sería 3S cuadrado, ¿sí? Y ahí ya completamos los 12 del magnesio. Es una pequeñez, pero por ejemplo el hierro dice los que tienen el argón más otro poco para llegar a 26 y así sucesivamente, ¿sí? Bien, otros números son los estados de oxidación. Fíjese, el hierro tiene muchos números, más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1, menos 1, menos 2. ¿Qué son los estados o números de oxidación? Son aquellos números en los cuales nos indica cuántos electrones gana o pierde un átomo cuando se combina con otro. Por ejemplo, si te dicen, no sé, hierro más 3, significa que el hierro cuando se combinó con otro elemento perdió 3 electrones. Cada vez que se pierden electrones se ganan cargas positivas.
Repito, cada vez que se pierden electrones se ganan cargas positivas. Cada vez que se ganan electrones se ganan cargas negativas porque el electrón tiene carga negativa. Depende con quién se combine. Por ejemplo, el oxígeno es electronegativo. Si el oxígeno se junta o se combina con el hierro, bueno, el hierro le va a dar sus electrones. Si le da 2 es más 2, si le da 3 es más 3. ¿Se entiende? Y el oxígeno generalmente usa el menos 2 porque le roba 2 electrones a otros átomos. Pero también tiene otros números de oxidación como el menos 1 cuando se combina con el hidrógeno en el peróxido de hidrógeno. Y hasta llega a tener positivos, cosa rara, ¿no? Pero bueno. Bueno, la única forma que el oxígeno tenga positivo es que se combine con un elemento que sea más electronegativo que el oxígeno, ¿no? Como el flúor. Pero bueno, era para que ustedes sepan, amigos. Así que bueno, acuérdense de todos estos puntos que nos da. Es rica la información de la tabla, pero hay que saber leerla bien. Y a veces en el reverso, bueno, a veces ponen conceptos como qué es el número atómico, qué es el número másico. También terminaciones de compuestos como radicales para hacer sales, ácidos, hidróxidos, oso, ico, ato, ito, terminaciones de sales. Y también el orden de la configuración electrónica, ¿no? ¿Qué orbital se llena primero? Un s cuadrado, después 2s cuadrado, después 2p6, 3s cuadrado y así sucesivamente. Bueno, espero que les haya servido esto. Es para que ustedes sepan manejar la tabla y aprovechen la información que nos da. Bueno, me alegro. Espero que hayan entendido bien. Dejen sus comentarios, por favor. Suscríbanse. También les voy a dejar un enlace para el blog de Química Algo Más. Ahí tiene mucho material de matemática, física y química. También en la cabecera del canal está mi correo electrónico. Doy servicios de clases online a distancia, como para que ustedes consulten las tarifas, los precios de realización de trabajos prácticos también, por supuesto. Así que bueno, sin más, me despido de ustedes y como siempre muchos éxitos en los exámenes. Hasta pronto.